Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos hermanos, sean bienvenidos al estudio bíblico del día de hoy, miércoles. Así como tenemos por costumbre, hoy vamos a seguir con el estudio de la palabra de Dios. Y antes de empezar, quiero poner este tiempo en las manos del Señor. Les invito a agachar sus cabezas para orar. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día, Padre bendito, que tú nos has dado. Gracias por el poder estar aquí, Señor, conectados, Padre bendito, para poder ver la transmisión del estudio bíblico de esta noche. Padre eterno, te rogamos que tú nos instruyas en tu palabra, que nos des sabiduría para poder ver y seguir tu senda, Señor. Oh Padre bendito, enséñanos tus estatutos para poder guardar tu ley, porque en ella tenemos contento. Gracias te damos, Padre eterno, y te rogamos, Señor, que en esta noche tú seas hablando, exhortando en el corazón de cada uno de los oyentes, para que puedan ser las personas que tú quieres que sean y podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Oramos en el santo y eterno nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 1. Vamos a seguir con el estudio del Salmo 1. Y vamos ahora a ver los versos del 4 al 6. Y quiero empezar la lectura. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hemos estado estudiando el Salmo 1 y este salmo es muy bello, ¿no? Porque este salmo nos deja ver un contraste entre dos caminos. Hemos estudiado eso. Hay solamente dos caminos que el ser humano puede seguir en su peregrinar en esta vida, ¿no? Vimos que era el camino que es agradable a Dios, el camino de justicia, y el camino que toman los impíos y que no agrada en lo absoluto al Señor. Y vimos la semana pasada que este camino que toman los justos se caracteriza por tres cosas muy claras que las veíamos en el primer versículo de este salmo. Las personas que son bendecidas por Dios, que son bienaventuradas, son aquellas que no siguen el consejo de los malos, no se dejan influenciar por los malos, por los pecadores, no siguen el camino de los pecadores, que estos por lo general le conllevan a cosas malas, inclusive hasta la muerte. Ni tampoco son aquellas personas que se reúnen con hipócritas, o sea, con cínicos, con personas que se burlan de la palabra del Señor, personas que solamente están buscando el hecho de hacer mofa de las cosas de Dios. Bienaventurados son aquellos que no siguen esto. Y también bienaventurados son aquellos que reciben las bendiciones. ¿Por qué? Porque ellos se deleitan en estudiar la palabra de Dios. Se deleitan en seguir sus estatutos, no por un sacrificio, no, sino que tienen un deleite, se gozan en seguir los estatutos del Señor. Vimos que son unas personas que meditan en ella de día y de noche, que no necesariamente tienen un horario específico para meditar en la palabra, o sea de día, o sea de noche solamente, no, sino que todo el día permanecen meditando en la palabra de Dios, en lo que han leído. Todo el día es su meditación. ¿Qué hacen? Todo lo que hacen lo llevan primero para que pase delante de las manos del Señor. Esa es la persona que medita de día y de noche. Y también esta persona se debe mostrar como una bendición para las demás personas que lo ven.
Sí, ¿por qué? Porque si esta persona de la palabra del Señor, su deleite, y si medita de día y de noche en la palabra del Señor, lo más seguro es que muestre el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y esta persona dice la palabra de Dios, este salmo, que será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que está plantado junto a un río, junto a un manantial, donde el agua no se estanca, sino que constantemente está recibiendo todas las vitaminas. Y habíamos visto que esta corriente de agua son las enseñanzas del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo a la mujer samaritana: si tú tomas de esta agua, volverás a tener sed. Pero bienaventurado el que toma del agua que yo le daré, porque tomará y no tendrá sed jamás. Miren, corrientes de agua. Y este árbol que está junto a corrientes de agua, aparte de que da su fruto en su tiempo, vemos que es un árbol que está bien nutrido. Dice, su hoja no cae. Entonces está bien nutrido, ¿por qué? Porque la persona que está constantemente en este manantial que es la palabra del Señor, no va en ningún momento a dar pie o paso a otro tipo de doctrina que no sea la doctrina de Cristo, la doctrina bíblica, en su mente. Es una persona que va a estar firme, una persona que va a estar en todo momento dispuesta a hacer lo que el Señor le manda. Y bueno, haciendo esto, siempre va a prosperar en todo lo que haga. Habíamos hablado de la prosperidad y decíamos que la prosperidad muchas veces se la entiende en el sentido monetario o en el sentido material, no necesariamente. La prosperidad del Señor es material. El Señor nos prospera en lo que nosotros hagamos, siempre y cuando busquemos su voluntad. Entonces concluíamos que eran bienaventurados, dichosos, felices, gozosos, porque encontrarán estas personas la verdadera felicidad que viene mediante el perdón de los pecados, la libertad que da Cristo y la esperanza de la vida eterna que tenemos en el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, ahora nos toca ver la segunda parte de este salmo. Y ahora vamos a ver quizás el contraste. Y el contraste está dado por la ruina de los malvados. Veamos, aquí son dos versículos que hablan exclusivamente de esto. El versículo 4 y el 5. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Miren, aquí hay cosas muy importantes que están detalladas en estos dos versículos. Pero antes de tratarlas, es importantísimo que prestemos atención a este contraste enorme que hay entre estas dos partes del Salmo. En el Salmo, en el versículo 1 empieza con esta palabra, bienaventurado. Y ahora está empezando con otra, no así los malos. Hay gozo y el contraste está dado entre los que no hacen la palabra o no se dirigen en base a la palabra del Señor. No así los malos, dice. Bueno, pero aquí deberíamos ver con mucha atención quiénes son los malos o a quién se refiere con los malos. Verán, esta palabra malos aquí en los salmos, por lo general es la palabra rasha en hebreo. Y esta palabra rasha muestra o denota una maldad extrema. O sea, aquí malo es aquel que no tiene ningún tipo de comunión con el Señor. Una persona totalmente apartada, que vive
de acuerdo a su propia justicia, que vive en sus pasiones, que vive en sus pecados, que vive en su justicia propia. Ese es el malo al que se refiere aquí. Aquel que no tiene ningún tipo de comunión con el Señor. Aquel que piensa que Dios no existe, que Dios es un invento del hombre como para poder aplacar un poco la ira de éste. No, esa persona es un malo. A ese se refiere esta palabra aquí. Puede que estas personas hagan toda clase de obras caritativas, pero en cuanto al Señor, estas personas no tienen un mérito eterno. Y no porque no tengan la posibilidad de ser salvos, no por eso, sino porque su corazón está tan endurecido que ellos en realidad no creen en Dios. Piensan que quizás el cielo está dado, el ir al cielo está dado por el conjunto de hacer buenas obras, de vivir relativamente bien aquí en la tierra, y piensan eso, pero que viven en maldad de su corazón porque no creen en Dios. Bueno, ¿qué dice de estos malos? En primer lugar, dice que son como tamo que arrebata el viento. Miren, cuando yo era pequeño me gustaba ir a una hacienda que tenía mi tío abuelo, en el campo, ¿no?, de aquí, de nuestro país, la zona costera. Y ahí siempre yo veía con admiración una montaña que siempre estaba afuera de las piladoras, ¿no? Bueno, estas montañas eran la cáscara del arroz. Pocas veces llegué a ver algún sembrío de trigo, de el cual es el que se trata aquí, con el que hace la comparación, el símil, la palabra de Dios. Aquí dice que serán como el tamo que arrebata el viento. El tamo es esa cascarilla, esa pelusa, esa paja sin valor que sale después de que han soltado el grano una vez que lo trillan. Entonces, esa paja se separa totalmente. Y miren la condición que para el agricultor de esa época tenía esa paja. Ellos consideraban esa paja como basura, como algo inservible. Era algo que debía ser separado totalmente, porque era una basura. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 13 y el verso 30. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios con respecto al tamo. Mateo 13, 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, dice el Señor Jesucristo. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, que es lo mismo que el tamo, lo que no vale, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Miren, aquí en la palabra de Dios dice que este tamo, esta paja, esta cizaña, que muchas veces crecía quizás con el trigo y que se consideraba también basura junto con las ramas donde estaba el trigo después de haberlo sacudido. Eso tenían que recogerlo, envolverlo y quemarlo. ¿Por qué? Tenían que destruirlo. El tamo que arrebata el viento, ese tamo debe ser destruido. Esa paja inservible solo sirve para quemarla. Y algo de eso dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 47,
Miren lo que nos dice la palabra de Dios, Isaías 47 y el verso 14, acerca de este tamo. He aquí que serán como tamo, vuelve a repetir esto. Fuego los quemará. Eso es lo que tenía que hacerse con el tamo. Fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. El tamo solamente sirve y servía para quemarse. Y lo que no es nacido de Dios quiere decir esto, que aquello que no es nacido de Dios, es decir, los malos, aquellas personas que se dedican exclusivamente a vivir apartados de Dios, negándolo, esas personas que no tienen comunión en lo absoluto con el Señor, volarán como la paja, serán separados totalmente. Y miren, es algo de lo cual advirtió también Juan el Bautista. Juan el Bautista advirtió de esto a las personas que lo escuchaban. Miren lo que nos dice Mateo capítulo 3 y el verso 12. Su aventador, en este caso el Señor Jesucristo, el que avienta a la semilla, digamos así, para separarla de este tamo, de esta paja. Su aventador está en su mano y limpiará su era, o sea, el lugar donde está todo lo que han recogido de la cosecha. Limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Miren, el trigo, lo valioso, va al granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Quemará la paja en fuego que jamás, nunca se acabará. Eso es lo que le espera a los malos, según lo que dice aquí la palabra de Dios. Serán como el tamo que arrebata el viento, algo inservible. Pero también dice algo sobre estos malos. Dice que no se levantarán en el juicio. Y aquí hay un verbo clave también en el hebreo, kufavmen. Ese verbo en hebreo da la noción o detalla a alguien que permanece erguido. Y aquí dice, por tanto, no se levantarán, o sea, no podrán mantenerse erguidos los malos en el juicio. Y cuando habla de mantenerse erguido, habla de ser justificado. Quiere decir que el malo en el día del juicio ya no va a poder ser justificado. Miren lo que nos dice la carta a los romanos. Vamos a leer de esta carta el capítulo 5 de los romanos, los versos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los que han sido justificados antes del juicio. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiere decir que los malos en el día del juicio ya no van a poder ser justificados. Y de esto habla también la Biblia en el libro de Apocalipsis. Veamos lo que nos dice en Apocalipsis. Apocalipsis 6:17. Miren lo que nos dice. 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado. Y miren la pregunta. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuando llegue el día de la ira del Señor, no habrá nadie que pueda sostenerse en pie, sino solamente aquellos que hayan sido lavados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Ellos están justificados delante de Dios, no los malos. Ellos no podrán
mantenerse erguidos, no podrán mantenerse en pie. Y miren lo que nos dice también a este respecto el profeta Malaquías. Malaquías capítulo 3 y el verso 2. Malaquías 3 y el verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Miren, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Se dan cuenta? Los malos no van a poder estar erguidos o mantenerse erguidos en el día del juicio. Y aquí tenemos que ver también unas características del malo, porque hay que saber bien el malo, cómo se presenta ante los demás. Miren, el malo ya lo habíamos descrito anteriormente. Habíamos dicho que el malo es aquel que anda en caminos perversos, aquel que se burla, aquel que escarnece, sí. Pero también el malo, miren cómo lo define la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice el Salmo 10 y el verso 4. ¿Cómo es el malo? El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo es soberbio. Es soberbio. No acepta que hay un Dios al cual te tiene que honrar, que glorificar. No, él vive por su justicia propia. Miren, el malo. Proverbios capítulo 16 y verso 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. El malo es aquel que sutilmente habla al oído para convencer a otros de que vayan por ese mismo camino de maldad que él tiene. Es aquel que dice: no hagas caso a tus padres. Tienes que ser libre. Tienes que hacer lo que tú quieras. El malo es aquel que dice: no hay que obedecer. El malo es aquel que dice: la palabra de Dios, la Biblia, eso era para los antiguos, eso es para las personas que ya están avanzadas en edad, no para nosotros los jóvenes. Tenemos que vivir. Ese es el malo. El malo lisonjea, como decimos nosotros acá. El malo es salamero, salamero, te endulza para que hagas cosas malas. Proverbios capítulo 17 y verso 4. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. El malo es aquel que habla mentira y te hace participar de sus mentiras. ¿Para qué? Para dañar a otra persona. Ese es el malo. O sea, el malo es el chismoso. El que mete chisme de otra persona con tal de dañar su honra. Ese es el malo. Miren las características marcadas que da la palabra de Dios de el malo. Y el pecador. ¿Será que hay diferentes clases de pecadores? ¿Será que hay unos que pecan menos y otros que pecan más? ¿Será que el pecado tiene grados, los cuales hay que aceptarlos y no caer en el grado más alto? No, hermanos. Pecado es pecado. Pecar es fallar delante de Dios. Cuando fallamos delante de Dios estamos pecando. El pecado no tiene grados. El pecado es pecado en su forma, en su esencia. Pero miren lo que dice acerca de los pecadores. ¿Cómo los podemos diferenciar?
porque a veces se presentan de una forma muy sutil. Miren los pecadores, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Proverbio 1:10, el primer capítulo de Proverbios. Y el verso 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. El pecador es aquel que engaña. El pecador es el que utiliza toda arma que tenga a su mano para poder engañarte, para que puedas caer, para después señalarte y decirte, ve, ahí está. Ese es el pecador. Y por eso el consejo de Salomón fue, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, di que no. Aprende a decir que no. A los jóvenes que me escuchan, aprendan a decir que no. Manténganse puros delante del Señor. Aprendan a decir no. No, eso no agrada a Dios. Porque el pecador siempre va a tratar de engañarlo. ¿Qué más? Los pecadores son perversos. Viven en la perversidad de su mente, buscando hacer el mal, buscando vivir desenfrenadamente en las pasiones. El pecador es perverso. Miren lo que nos dice Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los encaminará. Sí, el recto con su integridad será encaminado. Pero miren lo que dice de los pecadores. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. El pecador, como perverso, solamente tendrá un fin, ser destruido. Y si el pecador no se engaña, iremos directo a ese fin, a ser destruidos. Ellos andan en la perversidad de su mente. Los pecadores son aquellos que no tienen temor de Dios, no temor a Dios, es temor de Dios. El temor de Dios es la honra, la gloria que no le dan ellos. ¿Por qué? Porque no tienen temor. Creen que no existe. Creen inclusive muchas veces que es solo una fuerza. Ellos no tienen temor de Dios. Miren lo que nos dice Proverbios capítulo 23 y el verso 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Muchas veces en el mundo secular y aún en los cristianos se tiene envidia porque uno tiene más que el otro. Y muchas veces se envidia eso. Yo quisiera tener lo que tiene el otro. ¿Por qué yo no lo puedo tener? ¿Por qué este que vive haciendo maldad, que vive emborrachándose, que vive engañando a su mujer, que no da para su familia, ¿por qué prospera? ¿Por qué? Y no es correcto eso. La palabra del Señor nos dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y lo más importante, miren hermanos, pecadores también son aquellos creyentes que muestran una falsa apariencia de piedad. Sí, en la iglesia hay pecadores, claro que sí. Claro que sí. En la iglesia hay pecadores. Y ¿saben una cosa? Lo más grave es que la persona muchas veces está en la iglesia y no se da cuenta que sigue siendo un pecador delante del Señor. Tiene un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Va los días domingo solamente como para encontrar una especie de solaz en su cuerpo, en su mente, como una terapia que le alivie el dolor por ese día nada más. Pero el día lunes vuelve a hacer lo mismo que hacía antes. Miente, roba, escarnece a las personas, habla por hablar cualquier barbaridad. Miren, y a veces se los confunde
como creyentes, como cristianos. Y dice, hermano, no, lo que pasa es que usted es muy estricto, muy severo. No, no, no. Esto pasaba con Israel. Y miren lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 33 y el verso 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Oh, se asombraron, quedaron atónitos. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Ahí están, los que tienen falsa apariencia de piedad. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Ellos se conocían que estaban haciendo mal y se preguntaban entre ellos, ¿quién de nosotros morará en este fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién? Precisamente por eso, porque eran hipócritas, porque vivían con un pie en el mundo, y digo yo, no con un pie, con un dedo en las cosas del Señor. Más les atraía el mundo que las cosas del Señor, y es lo que pasa en la actualidad. Muchas veces hay iglesias que son seducidas y atraídas por las cosas que ofrece el mundo y las introducen a la iglesia sin ningún tipo de miramiento, sin un tipo de estupor delante del Señor, y se gozan en ella. Cuando venga el fuego consumidor, cuando venga el juicio, se podrán hacer estas preguntas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Entonces el malo no podrá estar erguido jamás cuando el Señor venga a juzgar a su pueblo, al mundo. En ese momento los pecadores, y no solo los del mundo, sino también los que están al interior de la iglesia, estarán aterrados, ¿no? Y bueno, vemos ya los dos caminos que se han presentado en este salmo. Pero falta, ¿qué cosa? Falta el destino a los que nos lleva cada uno de estos caminos. Y eso está dado en el verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo creo que toda persona que se enfrenta a un tribunal por algún tipo de juicio que tenga, que esté llevando a cabo, ¿no?, en su vida, un juicio, qué sé yo, por tierras, un juicio por herencia, lo que siempre quiere es justicia y que ese tribunal emita un justo juicio. Eso es lo que quieren. Bueno, el Señor va a emitir un justo juicio para toda la raza humana. Creyentes y no creyentes estarán sometidos a este juicio. Las personas que han sido bienaventuradas y que han seguido el camino del Señor tendrán su juicio. Y las personas que no han querido seguir el camino del Señor, aquellas personas que han vivido de acuerdo a su justicia en este mundo, también tendrán su juicio, justo juicio. El primero, el juicio ante el gran trono blanco. Veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Miren los versos del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los que están siendo juzgados aquí son los que están o los que han participado en la segunda resurrección. Entonces, ¿cuántas? ¿Hay dos resurrecciones? Sí, hay dos. Una que se efectúa cuando el Señor Jesucristo venga antes del milenio, en el cual la iglesia va a ser raptada. Y dice el apóstol Pablo, aquellos que han muerto en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Esa es la primera resurrección, antes del milenio. Y hay otra resurrección que se dará después de los 1000 años. Y eso lo podemos ver ahí mismo, Apocalipsis capítulo 20, los versículos 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Habla de los que no aceptaron a Cristo. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, los que estaban en la primera resurrección. La segunda muerte, que es la que habla el verso 13 de aquí, el verso 14. Esa segunda muerte no tendrá parte con ellos, no tendrá potestad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La primera resurrección es para los que han aceptado a Cristo. Ninguno de estos impíos en el gran trono blanco será resucitado hasta que llegue esta segunda resurrección. Y ahí estarán de pie. Bueno, si pueden. De ahí serán juzgados delante del Señor por todo lo que han hecho, absolutamente todo. Y hay otro juicio por el cual tienen que estar las personas y por el cual deben pasar, sí, el juicio ante el tribunal de Cristo. Veamos lo que nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y el verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, está hablando Pablo a creyentes, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las personas que tengan parte de este tribunal, que sean juzgados en el tribunal de Cristo, serán creyentes. Y aquí no se va a juzgar o no se va a determinar en este juicio si son salvos o no. ¿Por qué? Porque ya han creído en el sacrificio vicario de Cristo y ya son salvos. Este tribunal o este juicio que van a tener será para poder recibir las recompensas, coronas que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y así lo tenía claro el apóstol Pablo. Miren lo que les dice Pablo a Timoteo cuando él ya estaba seguro de que iba a ser sacrificado. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí está. He hecho mi obra, para la cual me llamó el Señor. Y miren la esperanza de Pablo y lo que él sabía que iba a obtener cuando se enfrente al tribunal de Cristo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Aquí está. Este segundo tribunal son para aquellos que han sido bienaventurados, que han elegido el camino de la verdad, el camino por el cual han sido salvos y hacer la voluntad del Señor en todo momento. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este precioso salmo y nos hemos dado cuenta que solamente existen dos caminos que la persona o el ser humano puede obtener o decidir andar en el peregrinar de su vida. Un camino en el cual podemos atender al consejo de los incrédulos, siguiendo sus pasos, sus caminos y siendo parte de su cinismo, de su hipocresía. Ese es un camino. Y hay otro camino en el cual nuestra vida o el que elija caminar por él mostrará el fruto del Espíritu Santo durante toda su vida, porque estará nutrido de la palabra de Dios y será próspero en todo lo que haga. La razón por la que aquí el Señor conoce el camino de los justos es porque lo preparó de antemano. Ojo, preparó el camino, no es que preparó a los justos. El ser justo o injusto es una decisión del ser humano, pero el camino lo preparó. Preparó el camino del justo. Por eso dice, bienaventurado si sigues este camino, si meditas en la ley que te doy, si la haces el motivo de tu vida, vas a prosperar en todo. Aquí está el camino del justo. Él lo preparó de antemano. Y el camino del malo también tenía su fin. Él sabía que por este libre albedrío que le concedía al hombre, sabía que algunos quizás iban a ser engañados para seguir el camino del mal, pero siempre hubo una advertencia, y es aquí el contraste. Si sigues el camino del bien vas a ser prosperado, pero si sigues el camino del mal vas a ser destruido. Miren lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7 de Mateo, los versos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Miren, quizás hasta con un poco de soberbia. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es el final de los malvados. Ese es el final que le espera a aquel que quiere seguir el camino de la justicia propia, apartado de Dios. Pero en cambio, aquel que quiere caminar por el camino de la justicia será como el árbol que describe este salmo, que da su fruto a su tiempo, y su fruto no perecerá. Se mantendrá firme en todo momento, y todo, absolutamente todo lo que haga, prosperará, porque la mano del Señor estará con él en todo momento. ¿Qué camino eliges tú en este momento? ¿Qué camino eliges tú? ¿Por cuál quieres transitar? ¿Por el camino de la muerte o por el camino de la vida, de la prosperidad? Ese camino que te llevará a vivir de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque vas a glorificar a Dios en todo momento.
ese camino que te va a llevar a la vida o el camino que te llevará a la muerte. Elige bien tu camino, porque solamente mientras viva lo podrás hacer. Ya muerto no habrá esperanza. Bueno, hemos terminado este salmo, el Salmo 1, que nos da este contraste. En este momento hay una pregunta en el aire. Espero que le pidan sabiduría a Dios para poder elegir bien el camino por el cual quieren transitar. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tu palabra siempre nos confronta. Señor bendito, te pedimos encarecidamente, Señor, que nos muestres, Señor, tu camino. Queremos caminar por ese camino que somos bienaventurados, por esa senda en la cual encontramos gozo, paz, por esa senda en la cual vamos a poder dar fruto. Y queremos estar alejados, Señor, del camino de la maldad. Padre bendito, solamente humillándonos ante ti, podremos obtener la fuerza necesaria para poder dirigirnos de la mejor manera por este mundo. Señor, te damos las gracias, porque tú en todo momento nos muestras las maravillas de tu ley. Ayúdanos, Señor, a no perder el camino de la verdad, el camino de la justicia, sino caminar en todo momento sobre él, sobre seguro, eligiendo la vida antes que la muerte. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Padre eterno, que tú nos vuelvas a reunir el próximo miércoles para seguir meditando acerca de este precioso libro de los Salmos que tú nos has dejado para poder, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre bendito. Oramos en el santo y bendito nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro dulce Salvador, Cristo Jesús. Amén.